hermanos, que el Señor me los bendiga. Yo le doy gracias al Señor por este privilegio que me da de compartir con ustedes lo que Él ha puesto en mi corazón. Y le doy gracias al pastor, mi amado, mi esposo, por la confianza que me da. La palabra de Dios es espada de doble filo. Cuando uno comparte la palabra, primero Él habla a nosotros. Bueno, me ha hablado a mí. Y le pido a Dios que de esa manera Él hable a ustedes también. Quiero invitarles que por favor comparten, hagan sus Biblias en capítulo 4 de Jueces, capítulo 1, versículo 1. Vamos a estar leyendo hasta el 16. Y la palabra de Dios nos dice: después de la muerte de Ehud, los israelitas volvieron a pecar contra Dios. Por eso Él permitió que los venciera Jabín, un rey de cananeo que gobernaba en la ciudad de Azor. El jefe del ejército de Jabín se llamaba Sísara y vivía en la ciudad de Aroset Goim. Jabín tenía 900 carros de hierro y durante 20 años trató a los israelitas con crueldad y violencia hasta que ellos le suplicaron a Dios que los salvara. En esa época, una profetisa llamada Débora era jefe de los israelitas. Débora era una esposa de Lapidot y acostumbraba a sentarse bajo una palmera conocida como la palmera de Débora, que estaba en las montañas de la tribu de Efraín, entre Ramat y Betel. Los israelitas iban a verla para que les solucionara sus problemas. Cierto día, ella mandó a llamar a Barak, hijo de Abinoam, que vivía en Quedes, un pueblo de la tribu de Neftalí, y le dijo: el Dios de Israel, que es el Dios verdadero, te ordena a reunir en el monte Tabor a 10,000 hombres de las tribus de Neftalí y de Zabulón. Dios hará que Sísara, el jefe del ejército de Jabín, vaya al arroyo Quizón para atacarte con sus soldados y sus carros, pero Dios les dará a ustedes la victoria. Barak le respondió: iré solamente si tú me acompañas, de otra manera no iré. Entonces Débora dijo: está bien, te acompañaré, pero quiero que sepas que no será tuya quien mate a Sísara. Dios le dará ese honor a una mujer. Y Débora se fue a Quedes con Barak, donde éste reunió un ejército con 10,000 hombres de las tribus de Zabulón y de Neftalí. Por su parte, Heber, el kenita, que era descendiente del suegro de Moisés, se había separado de su tribu y se había ido a vivir cerca de Quedes, junto al roble de Sanaim. Cuando Sísara se enteró de que Barak se dirigía al monte Tabor, reunió a sus 900 carros de hierro y todos sus soldados salieron de Haroset Goim y marcharon hasta el arroyo Quizón. Entonces Débora le dijo a Barak: en marcha, que hoy Dios te dará la victoria sobre Sísara, y Dios mismo va al frente de tu ejército. Amén. Barak bajó el monte de Tabor al frente de sus 10,000 soldados. Cuando Barak y sus hombres atacaron, Dios causó confusión entre los carros y los soldados de Sísara. Hasta el mismo Sísara se bajó de su carro y huyó a pie. Barak, mientras tanto, persiguió a los soldados y a los carros hasta Aroset Goim. Aquel día murieron todos los soldados
Sísara, ni uno solo quedó con vida. ¡Wow! Qué tremendo lo que Dios hizo allí, ¿verdad? Bueno, con esto les quiero compartir un poquito de la historia, de dónde empieza todo esto. La historia y su contexto. ¿Qué tiempo era el que se vivía en Israel? La época de los jueces data de unos 350 años, desde 1398 a 1043 antes de Cristo. Israel había ingresado a la tierra prometida liderada por Josué, el sucesor de Moisés. Su misión era conquistar la tierra prometida, deshaciéndose de sus enemigos, los cananeos, los jebuseos, los filisteos, los amorreos y todos los feos de esa tierra. No había que de hacer tregua con ellos, debían de borrarlos del mapa. Ese era el juicio de Dios sobre esas naciones por causa de su gran maldad. Nos dice Deuteronomio capítulo 22. El pueblo de Dios tenía que cumplir el pacto con Moisés. Este pacto es el antiguo pacto basado en obediencia, tanto personal como comunal. Si Israel obedecía, Dios estaba a su favor y la bendecía. Si Israel se apartaba de la ley y la desobedecía, entonces 4 veces más le sobrevenía de maldiciones. En Deuteronomio 28 vemos 14 versículos de bendición, hermanos, y 53 versículos de maldición. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Quién quiere obedecer al Señor? Yo no quiero obedecer. Dice, la primera generación que entró en la tierra prometida siguió con los mandatos de Dios, pero después de ellos las siguientes generaciones dejaron el pacto con Dios. En aquellos días no había rey en Israel y cada quien hacía lo que le parecía. Nos dice Jueces capítulo 21. La falta de relación con Dios, la falta de instrucción de los padres a los hijos, nos dice Deuteronomio capítulo 6, causó la pérdida de identidad, propósito, carácter. Como consecuencia, las maldiciones vinieron sobre toda la tierra. Eso fue una maldición que empezó a bajar por falta de la desobediencia. El ángel del Señor fue a Gilgal, a Boquín, y les dijo a los israelitas: yo los liberé de Egipto y los llevé a la tierra que prometí dar a sus antepasados. Cuando les dije, nunca anularé mi pacto con ustedes, mientras no hagan pacto con los que habitan en esta tierra, gente que tiene altares que ustedes deben de destruir. Pero ustedes no me obedecieron caso, porque no lo han hecho. El Señor les preguntaba, ¿por qué no lo hicieron? Yo les dije, yo les di una instrucción. Por lo tanto, escúchenme bien, no voy a expulsar de estas tierras a sus habitantes, sino que ellos serán para ustedes como azotes en los costados, y sus dioses los confundirán. Cuando el ángel del Señor dijo esto, los israelitas, ellos se cayeron, echaron a llorar en fuerte voz. Eso nos dice Jueces capítulo 2. Qué tremendo, ¿verdad? Allí miro yo que se tiraron, empezaron a llorar, pero no hubo un arrepentimiento. Todavía sus corazones estaban endurecidos. Por esta razón Dios levantó jueces. Estos no son los jueces que hoy conocemos, sino son hombres, mujeres que juzgan cuestiones en el pueblo, pero también son militantes, personas de guerra que tienen que liderar y pelear para libertar al pueblo de sus enemigos, aquellos pueblos y naciones que son parte del castigo de Dios por apartarse de su ley. Nos dice Jueces capítulo 3. Cada personaje tiene su parte en esta historia. Débora es la profetisa, Barak es el líder militante del ejército, el ejército es el valiente ejecutor que cree la palabra. Por eso la unidad es de gran importancia, porque sin ella no podemos cumplir el propósito de Dios. La palabra nos dice que en los tiempos de jueces, cuando Dios levantaba a un juez, él iba enfrente de la batalla. Pero en este caso, Débora
no podía ir enfrente porque era mujer. Por eso ella consultó a este varón y le dijo: el Señor te manda a que vayas y dirijas este ejército para destruir a aquellos que están oprimiendo el pueblo. Yo noté algo muy interesante, cómo Débora necesitaba de Barak y Barak de Débora, porque Barak le dijo: si tú no vas, yo no hago nada. Y digo yo, tiene que ser una mujer ungida para que el varón le diga: sí, lo que tú digas. Lo que tú digas. La importancia de nosotros mujeres, buscar la presencia del Señor, ¿verdad? No andar manipulando a nuestros esposos con palabrerías, más con la preciosa unción y el amor que Dios nos da, ¿verdad, hermanas? Por eso yo digo, wow, la unión. Débora necesitaba de Barak y Barak necesitaba de Débora. Como tu marido te necesita, mujer, tanto como esposo, tu esposa te necesita. Juntos no pueden hacer nada. Amén. Bueno, lo siguiente dice: ¿cuál es el propósito por la unidad? Dios sacó al pueblo de Egipto para que sea su pueblo y Él sea su Dios. Nos dice en Éxodo capítulo 6: por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabéis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó debajo de las tareas pasadas de Egipto, y os meteré en la tierra por cual alcé mi mano jurada que le daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os lo daré por heredad. Sin propósito definido no hay razón para la unidad. Dios quería un pueblo para sí. Esa era la razón por lo que los unió. Él no quería siervos, Él quería hijos. Por eso hasta hoy Dios nos llama sus hijos. Y Él quería un pueblo para sí, porque en esos tiempos había un pecado horrible. Se comían a sus hijos, levantaban dioses ajenos, y Dios quería que todos esos pueblos paganos le conocieran a Él, al Dios verdadero, al Creador de los cielos y la tierra. Pero Dios dice: ¿cómo lo voy a hacer? Haré un pueblo para mí mismo. Yo los haré mi pueblo y ellos me van a representar. Como hoy en día, hermanos, ¿quiénes somos nosotros? Somos el pueblo escogido de Dios. Así nos dice su palabra. Él nos compró con sangre preciosa. Y nosotros somos representantes a los paganos, a las gentes con malos vicios, a las gentes que adoran a Baal, porque hay muchas gentes que tienen falsos dioses, pero Dios nos manda a nosotros a representarlo a Él. ¿Y qué manda Dios? Santidad. Santidad, hermanos. Dios establece una relación con Israel. No quería simplemente tener unos siervos, como ya les compartí, que le obedecieran, pero un pueblo que lo amara y lo conociera y le diera a conocer. Los corazones de la gente no estaban interesados en eso. Por eso siguieron sus propios caminos. Ya que entraron a la tierra prometida, no cumplieron con la misión de conquistar y limpiar a la gente malvada. Habitaron con ellos y copiaron sus malos hábitos. Así se separaron del propósito divino. A causa de esto, se desviaron continuamente de los preceptos de Dios, y las consecuencias de su desobediencia les trajo aflicción. Ahora sus enemigos los oprimían y tenían que luchar por su libertad. Después de que Dios en su misericordia les libertaba en este pasaje por mano de Barak y Débora, al tiempo regresaban a ser oprimidos y olvidarse del propósito por cual Él, Dios, sacó de Egipto. ¿Cómo se nos olvida muchas veces cuando estamos en problemas? Clamamos a Dios y ya una vez que pasó todo, volvemos a caer. Hoy
no solamente en el pueblo de Dios, entonces se mira hoy en día. Era como un ciclo. ¿Ven ustedes un ciclo? De rebeldía, arrepentimiento, rebeldía, arrepentimiento. No podemos perder el propósito de la unidad, hermanos. ¿Cuál es el propósito de la unidad hoy? La unión con Cristo es el corazón del Evangelio, ya que cuando el apóstol Pablo define el Evangelio y el uso de la misma, dice que estamos llamados a participar de nuestro Señor Jesucristo y para ser hechos uno con Él y para morar en Él y Él en nosotros, y que estamos unidos en una unión inseparable. Fiel es Dios, por lo cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor, nos dice Corintios capítulo 1. Dios nos llama a la comunión con Cristo, o sea, a participar de Él, fijando toda nuestra atención en Él, sin distraernos en personas, doctrinas o prácticas particulares. La comunión significa que nosotros disfrutamos a Cristo y todo lo que Él es, y Él nos disfruta a nosotros, a todo lo que nosotros somos, nos dice Filipenses capítulo 1. Hermanos, ¿ustedes sí han pensado en eso? Que Dios nos llama a que lo disfrutemos a Él. La palabra nos dice que Dios es bueno y maravilloso. ¿Alguna vez ustedes han estado en su presencia y disfrutándolo, adorándole? Es lo que Dios quiere. Y tú puedes decir, ¿cómo lo disfruto? Si todavía no has experimentado qué tan delicioso y maravilloso es Dios, yo te invito a que te postres y empieces a adorarle, empieces a buscarle en oración, y allí vas a tener una comunión con Él, lo vas a disfrutar y Él va a disfrutar de su compañía. Amén. La comunión significa que nosotros, bueno, ya dije esta comunión es disfrute mutuo, maravilloso y universal, pues disfrutamos del Dios triuno y la unidad de todos los creyentes. En Efesios capítulo 4 nos dice, este es el propósito principal por el cual fuimos llamados. Mi familia experimentamos algo muy bonito cuando estuvimos en Cancún. Como todos ustedes saben, que sufrimos un accidente de carro, pero vimos la unión cuando el pueblo de Dios se unió y empezó a clamar por nosotros. Yo le digo a Omar que yo experimenté una paz sobrenatural en mí, y yo sabía, yo estaba certa que todo iba a salir bien. Y yo decía, pues miraba a mi hijo con una cortadura, los doctores me decían un puño de cosas, y yo me miraba todo inútil en la cama, que no me podía mover, pero yo sabía que todo iba a salir bien. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el pueblo estaba orando. Dios, un amigo de nosotros querido puso la noticia en Facebook, y los hermanos empezaron a textear, empezaron a llamar, empezaron a decirnos que estábamos orando, y nos sentimos fortalecidos. Y así es como Dios quiere al pueblo, unidos, hermanos. Porque ¿qué pasa cuando el pueblo cada quien va por su lugar? Los demonios vienen y nos agarran, porque solitos muchas veces no podemos, pero si estamos juntos, si estamos unidos, no se le va a hacer fácil. Y yo estaba escuchando un testimonio de una hermana, Rita Cabezas, que Dios la usa mucho, ella en liberación, y ella estaba diciendo que los demonios saben que nosotros nos cuesta estar unidos. Hay mucha división en el pueblo de Dios, mucha que no nos parece muchas veces, como ciertas personas hacen ciertas cosas, y empezamos a dividir, a sembrar cizaña. Y los demonios se ríen, dice ella, que un demonio le dijo, nosotros nos reímos de ustedes, porque ustedes no saben cómo ser unidos como nosotros. Pero si el pueblo de Dios se une y empieza a clamar, esos demonios tiemblan, hermanos, porque ellos no tienen autoridad sobre nosotros. Yo les invito a ustedes, si ustedes no tienen alguien con quien orar, llamen, háganse amiga de alguien y digan, vamos, tú vas a ser mi compañera de oración, yo tengo la mía.
ella necesita, yo necesito. Hermanos, hay que ponernos abusados porque el enemigo no duerme. Juan Calvino dijo: debemos entender que mientras Cristo permanece fuera de nosotros y estamos separados de Él, todo lo que ha sufrido y hecho para la salvación de la raza humana sigue siendo inútil y de ningún valor para nosotros. Por lo tanto, para compartir con nosotros lo que Él ha recibido del Padre, Él tenía que ser nuestro y morar dentro de nosotros. También, a su vez, se dice que somos injertados en Él. En Romanos capítulo 11 nos dice: y revestidos de Cristo, en Gálatas capítulo 3, porque como he dicho, todo lo que posee es nada para nosotros hasta que crecemos en un solo cuerpo con Él. ¿Qué hizo Cristo en el nuevo pacto? A diferencia del antiguo pacto, que estaba basado en la obediencia personal y corporativa para recibir bendición, hoy en el nuevo pacto realizado por Cristo, cada creyente goza de todas las bendiciones que son dadas por Cristo al creer en Él. Gozamos de todas las bendiciones, todas, espirituales como materiales. Todas, nos dice, emocionales. Si hay una área en su vida que ustedes todavía sienten que están menguando, Dios dice que en todas. Pídanle a Él: Señor, yo necesito de ti en esta área. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Nuestras bendiciones están basadas por la obediencia de Cristo, la que tuvo Cristo hacia el Padre. No en lo que nosotros podemos hacer, pero en lo que Él ya hizo por nosotros, hermanos. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesucristo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está vaciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Jesús en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad con uno, con su prójimo, porque somos miembros de los unos de los otros. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. El Señor quiere que seamos hacedores. Fácilmente es oír, y muchas veces también es hablar, que somos buenos muchas veces para hablar, pero Dios dice: no quiero escucharte, no quiero que escuches o que tú hables. Yo quiero en tu corazón que en verdad haga esa verdad en ti, que creas en mí, y conforme el fruto de tu corazón, así vienen los hechos. Amén. Y Sísera huyó al pie de la tienda de Jael, mujer de Heber, Ceneo, porque había paz entre Jabín, el rey de Azor, y la casa de Heber, Ceneo. Y saliendo Jael a recibir a Sísera, le dijo:
ven, Señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a la tienda y ella le cubrió con una manta, dice la palabra. Y él le dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber y le volvió a cubrir. Y él le dijo, estate. Entonces él le dijo, estate a la puerta. Estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare diciendo, ¿hay aquí alguno? Tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, no puedo ver esto, se le acercó calladamente y le metió la estaca por los senos y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Qué tremendo, ¿verdad? Este militante viene a esta mujer y le dice, por favor, ayúdame, por favor. Y ella viene y le dice, sí, te doy algo de beber, tengo. Muy astuta. Y cuando él estaba dormido, ¿qué hizo? Agarró una estaca con un martillo y se lo clavó en los sienes. Y siguiendo Barak, Sísara, Jael salió a... me perdí. Él respondió que no. El 22, gracias. Y siguiendo Barak a Sísara, Jael salió a recibirlo y le dijo, ven y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y he aquí Sísara yacía muerto con la estaca por la sien. Así habitó Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel, y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que los destruyeron. La palabra de Dios se cumplió allí, cuando la profetisa le dijo al militante Barak, ¿se acuerda? La victoria al Señor se la dará a una mujer. Se cumplió. Cuando Dios te da una promesa y pasa el tiempo, o muchas veces no miras nada, muchas veces decimos, ¿será verdad? Pero Dios quiere que continuamos creyendo a lo que Él nos ha dicho. No importa que tantos días pasen, meses, años, hermanos, si Dios lo ha hablado, se va a cumplir. Sus ojos verán lo que Él ha hablado sobre sus vidas. Sísara es un tipo de nuestro viejo hombre, ruega el pecado, ¿verdad? Ese es el viejo hombre. Y cuando se le hace caso, entonces te controla. El pecado es engañoso, no se queda pequeño, sino que crece y nos mete en grandes problemas. Primero el pecado viene despacito, ¿por dónde me meto? Atrayendo. Pero una vez uno le haga caso, nos metemos en graves problemas, hermano. Así como Sísara, nuestro viejo hombre, aparece cuando menos lo esperamos y trata de entrar en control. Pero sabemos, pues, y me gusta esta parte de la enseñanza, porque dice la palabra, por eso, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la dignidad del Señor. El Señor dice que busquemos cómo vamos a vencer el pecado, cómo vamos a vencer nuestras debilidades, cómo vamos a vencer los obstáculos que a veces nos tratan, buscando al Señor. Y dice allí, desead. Muchas veces no deseamos orar o leer la palabra. Nada. Dios dice, desead. Hay que desear buscar su presencia. Y muchas veces es difícil porque tantas cosas que nos distraen, pero la palabra del Señor nos dice, desead buscarme.
pasos prácticos para mantener la unidad. La palabra de Dios tiene el poder de sedar, paralizar al viejo hombre. Romanos capítulo 6 nos dice, por eso es necesario llenarnos de la palabra y usarla con el poder que tiene. Jeremías 23:29 nos dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Yo no sé la lucha que ustedes están pasando o sus necesidades, pero el Señor habla aquí y dice, la palabra de Dios tiene el poder de paralizar todo aquello que los oprime a su vida, así como el pueblo de Israel estaba siendo oprimido. Usen la palabra, hermanos, confiesen la palabra, porque hay poder en la palabra. En el momento de la tentación es necesario martillar al viejo hombre con la palabra, con la determinación de que tenga fin en nuestras vidas. Todo lo que tenemos que hacer es creer, recibir y responder a la obra que Cristo ya hizo por nosotros. Si Císara es un tipo de viejo hombre, Javín es una representación de Satanás, quien trata de oprimir y suprimir vuestras vidas a través del viejo hombre. Javín trata de mantener a Israel en yugo a través de Císara, pero una vez que es desmartillado, el imperio de Javín es destruido. Así en nosotros, una vez que el viejo hombre es martillado, la opresión y supresión de Satanás será destruida en nuestras vidas. Romanos capítulo 6 nos dice, es verdad que aún somos humanos, pero no luchamos como los seres humanos. Las armas con las que luchamos no son las de este mundo, sino las poderosas armas de Dios, capaces de destruir fortalezas y desbaratar argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y de llevar cautivo todo pensamiento bajo la obediencia a Cristo. Amados hermanos, ¿sabe lo que el enemigo quiere hacer con nuestras vidas? ¿Sabe lo que él nos quiere robar? La fe. La fe. Yo no sé ustedes, pero lo estaba compartiendo con el hermano David antes de empezar el servicio, que hace un tiempo atrás siento como que mi fe está siendo probada. Y digo, Señor, una y otra, como que para que ya no creamos. El enemigo nos quiere robar la fe, porque él sabe que es la esencia del cristiano. Él sabe que si nos roba la fe, ahí para todo, nos destruye y nos hace tripas. Y yo le digo, Señor, en mi oración, le digo, Dios mío, esto es lo que siente mi espíritu. Y el Espíritu de Dios me habla y me dice, usa las armas que yo te he dado. ¿Cuáles son las armas? Que no hay que luchar como seres humanos. Las armas con las que luchamos no son de este mundo, sino las poderosas armas de Dios, capaces de destruir fortalezas y desbaratar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y de llevar cautivo todo pensamiento a Cristo. Dios nos ha dado ya las armas, ya nos dio todo para que podamos pelear, hermanos. Efesios 6:10. Les voy a leer Efesios 6:10. Nos dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis hacer frente a las intrigas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades,
contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestes. Por esta causa, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y después haberlo logrado todo, quedar firmes. Permanecer pues firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, vestidos con la coraza de justicia, y calzaos vuestros pies con la preparación para proclamar el evangelio de la paz. Sobre todo, armaos con el escudo de la fe, porque podráis apagar todos los dardos del fuego del enemigo. El escudo, la fe, hermanos. Vienen esos pensamientos que dicen que nos vienen a oprimir, mentiras del diablo. Dios quiere que usemos el escudo de la fe. Dios quiere que atemos esos pensamientos bajo la obediencia a Cristo y proclamar su palabra con nuestra boca y decir: no, la palabra de Dios me dice que yo soy más que vencedor. ¿Quiere venir la opresión? Dios nos ha dado autoridad, cochina opresión, fuera en el nombre de Jesús. Enfermedad que nos viene a oprimir a nuestros cuerpos, declarar: yo soy sano en el nombre de Jesús. Y uno dice: pues no veo nada. Usted siga clamando, porque la palabra de Dios tiene poder. ¿Con qué propósito nos une Dios? Para que seamos uno con Él, para tener comunión, la satisfacción de estar con Él y Él con nosotros. No busca siervos para una labor, sino hijos para relacionarse y a través de ellos mostrar al mundo quién es Él, para que con su palabra destruyamos la obra de Satanás en nuestras vidas y las de los que nos rodean. De esa manera Él diseña nuestra libertad. Solo estando unidos con Cristo, y en Cristo tendremos identidad, propósito y carácter para reflejar quién es Él. El ciclo que tenía el pueblo de Israel: pecado, arrepentimiento, pecado, arrepentimiento. Yo sé que aquí no hay en esta iglesia, pero en otras iglesias hay cristianos que tienen una vida que no le agrada a Dios, luego se arrepienten, no vuelven a pecar, se arrepienten, no vuelven a pecar, se arrepienten. Dios en ese tiempo levantó a Débora como jueza. Dios te ha levantado a ti, donde quiera que tú estés, en tu casa, con tu familia, que tú miras cómo el enemigo está oprimiendo a esa persona y dices, o está en problemas, y dices: pues ella se lo buscó, no estaba en los caminos de Dios. Débora no dijo eso del pueblo de Israel. Débora tuvo compasión y dijo, obedeció al llamado del Señor. Ella proclamó la palabra del Señor. Hombre, mujer, Dios te levanta donde quiera que tú estés, a que seas un intercesor, a que pelees por quien está a tu lado, por quien está siendo oprimido, por aquel que miras que tiene un ciclo: pecado, arrepentimiento, pecado, arrepentimiento, por aquel que el enemigo lo está oprimiendo. Levántate en el nombre de Jesús. Dios nos quiere unidos, a que nos amemos unos a los otros.